El presidente de la Red de Universidades Públicas No Estatales, Claudio Elortegui, rector de la Universidad Católica de Valparaíso, valoró hoy los cambios, las modificaciones que ha habido al proyecto de la reforma a la educación superior. Nos acompaña esta tarde para que nos cuente cuáles son estos cambios, el resultado de esta reunión y cómo se ve esta reforma. ¿Cómo le va, rector? Gracias por venir. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarnos. A ver, cuéntenos cuál fue el resultado de esta reunión, cuáles son los principales cambios que de una manera los hacen cambiar de perspectiva con respecto a esta reforma, porque hasta hace algunas semanas estaban en contra, no les parecía que los cambios que se estaban haciendo iban en la dirección correcta. ¿Qué es lo que hoy los ha tranquilizado un poco más? A ver, yo no diría que tan tranquilos. Ah, ya. A ver, lo que ocurre es que lo que nosotros hemos planteado, al conocer los documentos que circulan, tanto un documento con indicaciones, con borradores de indicaciones al proyecto de reforma que, como es sabido, ha concitado un rechazo bastante generalizado, y también el borrador referido al proyecto que se desglosaría de universidades estatales. Entonces, lo que hemos planteado ahí es que por una parte hay algunos anuncios que generan algún tipo de esperanza, de avisorar, ¿no es cierto?, un mejor tratamiento desde la perspectiva de las universidades públicas no estatales, pero por otra parte también subsiste una preocupación y aprensiones en relación a algunos de los contenidos de estos anuncios, que son anuncios, ¿no es cierto?, y son todavía anuncios bastante generales. Vamos por lo que les da un poco de esperanza, para partir por lo positivo. ¿Qué cambió? ¿Qué se ve mejor que antes? Porque se iba a mantener el CAE, se descartaba crear la subsecretaría, se iba a continuar con el Consejo Nacional de Acreditación, la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué les hace mirar con mejores ojos esto? Bueno, básicamente hay dos aspectos que nos parecen muy positivos en lo que dice relación con las universidades públicas no estatales del Consejo de Rectores. En primer lugar, que se estaría reconociendo la trayectoria, el aporte de estas universidades y de alguna manera su carácter público, cosa que no ocurre en el proyecto que hoy día está en el Parlamento, que realmente es muy poco presentable ignorar lo que ha sido, ¿no es cierto?, y lo que estas universidades significan para el país en términos de calidad, en términos de inclusión. Entonces, en ese sentido, ese nos parece un avance importante. Por otra parte, también se estaría explícitamente reconociendo y manteniendo el rol que ha jugado el Consejo de Rectores. El Consejo de Rectores para nosotros es la red de universidades con un carácter público en nuestro país, no solamente porque así está reconocido en la actual legislación vigente todavía, sino también porque ha operado como una red pública, no solamente en la letra, ¿no es cierto?, sino que, por ejemplo, uno puede decir, en el Consejo de Rectores hay más de 250 proyectos en el cual participan universidades estatales y no estatales del Consejo de Rectores. Más que proyectos son iniciativas, porque tenemos programas de posgrado, tenemos proyectos de investigación, tenemos acciones de vinculación con el medio que concitan entonces la participación conjunta de universidades del Consejo de Rectores estatales y no estatales. Entonces, hay una red operando. Para explicar, el Consejo de Rectores, que es el que une a las universidades estatales con las privadas más antiguas, para decirlo en términos bien simples, no debiera sufrir ningún tipo de modificación, renovarlo, que tal vez incorpore a otras universidades que puedan estar haciendo un aporte desde la perspectiva pública. Nosotros pensamos que en el momento que se está discutiendo una reforma a la educación superior, creemos que hay universidades que tienen también un carácter, realizan un aporte y tienen un carácter público de las universidades creadas con posterioridad al año 80, y en ese sentido creemos que se debieran establecer ciertos criterios, ciertos indicadores objetivos para que algunas de estas universidades que cumplan esos criterios se pudieran incorporar al Consejo de Rectores para mantener, ¿no es cierto?, esta concepción de una red con un carácter público y que no sea una limitante para las universidades que han sido creadas posteriormente. Más allá de la membresía a algunas universidades, debería también analizarse la posibilidad real de
de que pudieran recibir aportes públicos para fortalecer sus líneas de investigación, por ejemplo, y todos aquellos programas que, según por lo menos un par de rectores de la UDP y del Alberto Hurtado, señalan que al haber ingresado el sistema de gratuidad quedan bastante truncos, ¿verdad?, los esfuerzos por desarrollar esas áreas que son muy relevantes para cualquier casa de estudio. Bueno, con respecto a la política de gratuidad, que sin duda es un avance desde el punto de vista de hacer un sistema más inclusivo, permitiéndonos que estudien sin costo los estudiantes de los sectores de menores ingresos. Existe el riesgo de que esta política de gratuidad, de la forma que se ha implementado, tenga un efecto negativo desde el punto de vista del financiamiento institucional en algunas universidades, por el tema de la brecha, ¿no es cierto?, de que los aportes que entrega el Estado no cubren en algunos casos completamente el costo de los aranceles. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que hay que evitar que la política de gratuidad signifique un deterioro en la calidad de las instituciones. Y eso para toda institución, o sea, ustedes lo ven como un elemento que no está 100% considerado. O sea, hoy privilegiar la gratuidad podría amenazar la calidad de las instituciones. Bueno, yo creo que eso es un riesgo real porque en estos 2 años, ¿no es cierto?, este va a ser el segundo año de aplicación de la gratuidad, efectivamente hay universidades que la incorporación a gratuidad le significa reducir la disponibilidad de recursos. Esto se ha podido manejar en esas instituciones en la medida en que todavía es una cosa acotada, ¿no es cierto?, es 1 o 2 años, pero en la medida que esto se prolonga en el tiempo y se incorporasen en el futuro segmentos más amplios de estudiantes a la gratuidad, esto podría ser insostenible. Entonces, en ese sentido, creemos que va en la dirección correcta lo que ha planteado hoy día la ministra de Educación, o ayer, en el sentido de abrirse a la posibilidad de complementar los recursos que hoy día están considerados en la gratuidad, justamente para evitar este posible efecto negativo. O sea, ¿cuál debería ser el camino para enfrentar la gratuidad? ¿Corregirlo, que se aumenten estos montos? O como, por ejemplo, ha propuesto el expresidente y ahora candidato Sebastián Piñera, de apostar más bien por las becas y créditos. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que ir perfeccionando, ¿no es cierto?, corrigiendo lo que se está haciendo, y en ese sentido este es un problema potencial, ¿no es cierto?, un problema real que puede potencialmente aumentar y transformarse en una cosa seria y compleja. Con respecto a cómo se sigue, ahí hay como distintas visiones, ¿no es cierto? Yo ni siquiera puedo representar al conjunto de la Universidad del G9 porque también tenemos diferencias, es muy legítimo, ¿no es cierto?, que hay visiones distintas. En ese sentido yo creo que lo principal es asegurar de que la educación superior no pueda estar limitada, no se puede impedir el acceso, ¿no es cierto?, a la educación superior a ningún joven chileno con la capacidad y las condiciones para estudiar. Ahora, yo creo que el tema de la gratuidad, el financiamiento estudiantil en educación superior es más amplio que el tema de gratuidad. Por ejemplo, en mi opinión, no basta la gratuidad concebida solo como liberación de aranceles. Pensemos en los jóvenes de más escasos recursos. No pagan aranceles, pero en la medida en que no se les da el apoyo académico, muchos de ellos, ¿no es cierto?, tienen problemas en su formación, sabemos los problemas de calidad de la educación escolar, entonces tienen problemas de formación. Si no hay un apoyo académico a esos estudiantes, la educación superior va a ser una ilusión porque van a ingresar pero no van a poder terminar su estudio. Por otra parte, muchos de ellos se ven obligados a trabajar para poder generar los ingresos para mantención. Si no tenemos becas de mantención para esos estudiantes, nuevamente el ingreso de educación superior e incluso la gratuidad van a ser una ilusión. Entonces, a mí me parece que hay que pensar en soluciones integrales y, por ejemplo, en mi opinión, es más prioritario en una sociedad como la nuestra, con muchas desigualdades, con muchas carencias, por ejemplo, asegurarle a los estudiantes con más necesidades socioeconómicas una atención integral antes que asegurarle, por ejemplo, gratuidad a los estudiantes de los sectores socioeconómicos de más ingresos.
Entonces el tema es complejo, es amplio. Yo creo que hay la dejaría hasta como está ahora, no seguir avanzando en la cantidad de alumnos beneficiados con la gratuidad, explorar esas otras alternativas. No, mire, yo en general creo que yo suscribo un acuerdo que ya tiene varios años al interior del Consejo de Rectores, que es extender a la gratuidad, ¿no es cierto?, en esta etapa, por lo menos para los estudiantes del 70% de la población de menores ingresos. Ahora, obviamente, de acuerdo a los requerimientos y a las posibilidades del país, porque yo, aunque soy rector de una universidad pública no estatal, tengo claro que el país tiene muchas necesidades en el camino hacia una sociedad con menos desigualdades. Tenemos problemas de pensiones, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de educación escolar. Entonces, yo creo que a veces los rectores cometemos el error de hablar como si el único problema en Chile fuera la educación superior. La educación superior es muy importante, pero no es el único problema social en Chile. Pero es un problema, y es un problema que hay que resolver, y tal vez la pregunta es muy genérica, pero ¿usted ve que se va a hacer una reforma en serio a la educación superior o va a ser algo bastante acotado? ¿Con qué sensación se quedó hoy día? A ver, bueno, yo le había dicho que por una parte teníamos esperanzas, digamos, pero tenemos aprensiones. Tenemos aprensiones en el sentido que si bien hay anuncios en la línea de reponer en el proyecto el rol histórico de las universidades no estatales del Consejo de Rectores. Yo quiero recordar que hasta el año 80 en Chile había 8 universidades, solo 2 eran estatales, 6 no estatales, de las cuales se derivan las universidades hoy día del G9. Nadie ponía en duda su carácter público. Yo quiero reiterar que estas 9 universidades generan prácticamente el 50% de la investigación en Chile, el 50% de los doctorados, etcétera. Entonces, si bien hay un anuncio en esa dirección, nosotros estamos expectantes, queremos ver cómo eso se concreta específicamente en la legislación para hacer realidad esto. Por otra parte, vemos con preocupación algunos de los anuncios que dicen relación con el proyecto de universidades estatales. Si bien nosotros compartimos, lo hemos dicho públicamente, que es necesario incorporar las modificaciones que permitan gestionar de mejor forma las universidades estatales, eliminar los obstáculos que ellas tienen en su gestión, en su desarrollo, el proyecto en ese sentido va en esa dirección, pero hay aspectos que nos preocupan. No entendemos por qué hay que crear una nueva red de universidades estatales cuando esta red, que es el Consejo de Rectores, ha operado y ha existido en Chile desde el año 1954 y tiene frutos muy positivos, como yo les señalaba antes, más de 50 iniciativas conjuntas. ¿Y qué características tendría esa nueva red? ¿Qué es lo que se está planteando? Es una red que lo que se conoce, ¿no es cierto?, la minuta del proyecto de universidades del Estado. Es una red que permitiría una coordinación de las universidades estatales, que permitiría un trabajo conjunto, un poco va en esa dirección. Nosotros creemos que la red debiera ser la red de universidades públicas, las universidades que forman hoy día el Consejo de Rectores y eventualmente otras universidades que se pudieran incorporar que tengan estas características. Pero ¿y cuál sería la diferencia, por ejemplo, con el consorcio de universidades estatales, que entiendo que es el bloque con el cual hoy en día actúan ese tipo de universidades? Bueno, yo en realidad no tengo toda la información, porque los rectores de universidades estatales han participado en las reuniones y tienen información más precisa con respecto hacia dónde apunta el proyecto de universidades estatales. Yo apunto más bien a la aprehensión que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, en el sentido de que hay un Consejo de Rectores que creemos que se vería debilitado, disminuido y podría tender a desdibujarse en el tiempo, ¿no es cierto?, al crearse una red de universidades estatales, porque tendríamos 2 redes. Entonces es una cosa que a nosotros nos parece extraña, digamos. Ahora, como decía yo anteriormente, nos parece en ese sentido que esto puede ir en contra del rol que ha jugado históricamente el Consejo de Rectores y que ha permitido el desarrollo de las instituciones, ¿no es cierto?, y que evidentemente ha sido clave en lo que hoy día es el sistema de educación superior en Chile. Porque hay muchas cosas que cambiar en la educación superior, pero no hay que menospreciar lo que se ha logrado. Un antecedente. Entre las 50 universidades mejores de América Latina, de acuerdo a los distintos indicadores, hay 9 de Chile. Ojo, 9 de 50 es más que la importancia relativa de Chile bajo cualquier criterio. Y de esas 9, 5 son del G9. 5 de 9. Entonces, lo que se ha logrado hay que cuidarlo.
el proyecto como está hoy día en el Congreso amenaza a nuestras instituciones. Nosotros estamos preocupados evidentemente de esa amenaza, pero también porque la amenaza a nuestras instituciones es una amenaza al sistema de educación superior en nuestro país. Pero ¿en qué sentido, perdón, rector, perciben que podrían verse afectados? ¿Cuál sería esa amenaza, más allá de que exista una coordinación propiamente tal entre universidades estatales? ¿Menos dinero? ¿Qué tipo de consecuencia práctica? Yo me refería a lo que dice el proyecto hoy día, que es lo único concreto, porque es un anuncio. Por supuesto, no se y el proyecto que está hoy día en el Parlamento contiene lo que consideramos que es una insensatez, que dice que en Chile hay dos tipos de universidades, estatales y privadas. Y por lo tanto, eso significa, ¿no es cierto?, un desconocer absolutamente nuestras universidades. O sea, en estricto rigor hay dos tipos de universidades, que son las estatales y las privadas. La diferencia es que dentro de las privadas hay un aporte distinto entre unas y otras. No, nosotros tenemos una... ¿Cuál es la definición que ustedes consideran que sería la más adecuada? Bueno, nosotros creemos que lo que se está planteando ahora, ¿no es cierto?, de que hay universidades estatales, hay universidades públicas no estatales y hay universidades privadas. Eso se acerca más a la realidad. Nosotros en estricto rigor pensamos que en Chile hasta ahora la realidad ha sido que hay dos tipos de universidades, las públicas y las privadas. Y entre las públicas hay estatales y no estatales. Esa ha sido la realidad hoy día, y si uno revisa la historia, así ha sido. Así fue el año 73, cuando fueron intervenidas las 8 universidades, estatales y no estatales. Así fue cuando se creó la escala única de remuneraciones, en que las 8 universidades entraron a la escala de remuneraciones, y así fue, por ejemplo, cuando se crean las universidades el año 80 derivadas, las universidades derivadas, ¿no es cierto?, en que, por ejemplo, en Arica se toma una sede de la Universidad del Norte, universidad no estatal, se la junta con una sede de la Universidad de Chile y se crea la actual Universidad de Tarapacá. Entonces, ¿qué más evidencia que eso? Que la sociedad chilena le reconoció a estas universidades su carácter público. Y doy ejemplos antiguos porque son impactantes, pero eso se repite, ¿no es cierto?, hasta ahora. En todas las regiones en que están nuestras universidades, cuando la autoridad pública, los intendentes tienen algún problema, acuden a nuestras universidades, también a las estatales. Pero ¿qué pasa en Valparaíso? El intendente nos convoca a las 4 universidades del Consejo de Rectores. Entonces, ese desconocimiento a nosotros nos parece, ¿no es cierto?, que además de ser, lo digo con respeto, valga la redundancia, fuera de ser una falta de respeto a nuestras instituciones, es ignorar lo que es una realidad. En ese sentido, como digo, vemos algunas señales positivas, pero que se ven, como digo, que se contradicen con algunos de los componentes del proyecto de universidades del Estado. Entonces, por eso que estamos en una situación, yo diría una actitud expectante en relación a lo que viene. Está nada muy claro todavía. Nada muy claro, pero nosotros quedamos conformes de la reunión con la presidenta. La presidenta, tengo que agradecer, ¿no es cierto?, en nombre de los rectores del G9, se dio el tiempo para recibirnos, 2 horas con ella, y notamos que los planteamientos le habían hecho sentido. Bueno, notaron una voluntad de escuchar. Exactamente. Y de seguir conversando. Ahora, ¿qué pasa con elementos que son claves en una reforma de la educación superior? ¿Qué pasa con el crédito con aval del Estado? ¿Qué pasa con la necesidad o no necesidad, posibilidad o imposibilidad práctica de tener una nueva subsecretaría? El Ministerio de Educación es una cosa gigantesca. ¿Cómo va eso? Bueno, ¿qué pasa con la acreditación, y sus cambios? Porque se habla poco de la calidad y cómo garantizarla, ¿no? Bueno, el tema del aseguramiento de calidad es sin duda esencial en un proyecto de este tipo. Creemos que efectivamente hay que hacer algunas correcciones y modificaciones a lo que se ha estado aplicando. Por ejemplo, también nos parece una señal positiva anuncios que se han hecho en relación a cómo cambiaría el texto del proyecto en el sentido de cómo se nombrarían los integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación, que en el fondo es avanzar hacia un nombramiento de tal manera de que los integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación no representen grupos de universidades, tengan la mayor independencia y además sean lo más independientes del gobierno de turno, que sea un nombramiento lo más técnico posible para garantizar efectivamente un proceso, ¿no es cierto?, con esas características. Yo no digo que hoy día no lo sea, pero creo que se puede mejorar mucho lo que existe hoy día.
lo que usted señalaba también, ¿no es cierto?, con respecto al crédito con aval del Estado. Creemos que se puede avanzar en el crédito con aval del Estado. Hoy día ya es un crédito contingente al ingreso, pero creemos que perfectamente la banca no se puede estar ausente de eso. Creo que contamina la presencia de la banca. Yo no tengo nada contra el sistema bancario, ¿no? Pero desgraciadamente, por cómo se han dado las cosas en nuestro país, por ciertas imágenes que se crearon, me parece necesario de que se formule, ¿no es cierto?, se está preparando un proyecto para un nuevo sistema de crédito. Creo yo que puede estar la banca, no está en la banca, ¿no es cierto? Más parecido al Fondo Solidario, al crédito claro, fiscal, como pero lo que sí hay que asegurar, ¿no es cierto?, de que el sistema que se cree permita la recuperación de los recursos. La recuperación de cobrarle a los estudiantes que finalmente ellos sí... Claro, pero en función del ingreso, de tal manera que a los que les va bien, que tienen mucho ingreso, hagan un aporte al país, y a los que no les va tan bien, no. Sí, me queda una sola duda. Es un año fundamental para lo que se refiere a la reforma de educación superior. Entiendo que mañana ya tienen la reunión oficial entre universidades estatales y privadas del Consejo de Rectores. ¿Qué tan unidos o divididos van a enfrentar esta reforma de educación superior este año el Consejo de Rectores? Bueno, el Consejo de Rectores como ustedes saben, es una agrupación que hoy día agrupa a 27 universidades estatales y no estatales. Y evidentemente hay diferencias. Hay muchos aspectos en que tenemos visiones comunes y tenemos otros aspectos en que hay visiones distintas. Hay visiones distintas entre universidades estatales y no estatales, y también hay visiones distintas al interior de las universidades estatales o al interior de las no estatales. Entonces, a mí me parece, como lo señalé anteriormente, que el Consejo de Rectores es un instrumento importante, útil para la educación superior en nuestro país, y habrá que ir viendo, ¿no es cierto?, de tal forma de, en aquello en que hay acuerdo, bueno, manifestarlo, y también frente a la sociedad chilena creo que no es bueno ocultar las cosas en que no estamos de acuerdo. Hemos tenido diferencias, yo creo que eso es propio de una sociedad democrática, gracias a Dios nosotros estamos en una sociedad democrática, y yo creo que el país ha visto que tenemos diferencias, ¿no es cierto?, que son legítimas, pero también hay un amplio espacio en que hay acuerdos. Finalmente, por mi parte, rector, este es un año de elecciones, y yo quisiera saber qué se comenta de parte de ustedes, de los rectores, de cómo ven este escenario político, porque está muy de la mano con los cambios que se hagan o no hagan, en lo que quede pendiente o no pendiente, en si se lleva a cabo esto que va a ser A, este otro año puede ser B, y como el ludo, o sea, avanzamos 3 y retrocedemos 2. ¿Cómo ven esto y de qué manera se podría llegar a un acuerdo que fuera más bien una visión de Estado, con un tema que sería bastante deseable que el cambio no fuera contingente al gobierno de turno? No sé si me explico. Yo creo que lo que usted señala es muy importante y yo lo comparto. Aquí estamos hablando de una reforma a algo muy importante para el país como es la educación superior, y se supone que es una reforma que debiera establecer las bases para la educación superior en los próximos 20 o 30 años. Y en ese sentido, mi opinión por lo menos, es que hay que buscar acuerdos amplios que sean estables en el tiempo. Solamente a través de acuerdos amplios, a través de estabilidad en reglas del juego, se puede, ¿no es cierto?, desarrollar un sector, en este caso la educación superior. Por eso que creo que hay que hacer un esfuerzo, ¿no es cierto?, para buscar estos acuerdos y tratar de avanzar en una legislación que concite, ¿no es cierto?, la mayor adhesión posible, por lo menos en muchos aspectos. ¿Y usted ve agua en esa piscina o no? O sea, siendo súper honesto, porque si no perdemos tiempo todo rector, pierde el tiempo la familia de los estudiantes, pierde el tiempo los rectores, pierde el tiempo y plata y se va al fondo, etcétera, etcétera. Entonces, a uno le da la sensación de que deberían llegar a un acuerdo meridianamente general, que cruzara todo el espectro, al menos ponerse de acuerdo en algunos ítems. Bueno, yo creo que fueran durables. Claro, yo creo que en ese sentido hay muchos aspectos en que esos acuerdos yo creo que existen y por lo tanto yo creo que hay que privilegiar esos aspectos, ¿no es cierto? Y a lo mejor avanzar en ellos primero
de tal manera de ir construyendo esos acuerdos, porque si no lo otro puede significar, ¿no es cierto?, que ocurra lo que ha pasado hasta ahora, que el proyecto está ahí, ¿no es cierto?, está trabado, se presentó a mediados del año 2016 y no ha avanzado, digamos. Yo comparto con lo que usted señala en el sentido de que el país requiere en este tema acuerdos para reformas, ¿no es cierto? Porque fíjese usted que en los objetivos hay acuerdos. En los objetivos, ¿no es cierto?, yo he visto, tanto entre los rectores y también en el mundo político, acuerdos en el sentido de un sistema de educación, calidad, inclusión, calidad, equidad. Son como los grandes ejes. Y yo creo que en base a eso debiéramos intentar, ¿no es cierto?, alinear a todos los actores para poder avanzar. Vamos a ver qué pasa. Yo pensé que había quedado más contento de la reunión, más conforme. Veo que las aprensiones persisten. Así es. Gracias, rector. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.